ustedes, que el Señor les bendiga. Para mí siempre es importante decirlo, es un honor predicar la palabra y espero que hoy día el Señor pueda hablar a sus vidas. Tengo este tema que el Señor puso en mi corazón y no estoy seguro si llegué. Me pasa eso con los sermones, como que a veces le doy al centro y como que de alguna manera era eso lo que el Señor quería, y otra vez me pasa como que quedé en el camino y todavía sigo investigando lo que Dios quiere. Y yo diría que aquí todavía sigo investigando lo que Dios quiere. El título se llama Transformados a la imagen de Jesús y está tomado un texto de la Escritura que está en 2 Corintios 3:18. Así que si me acompañan para leerlo, lo leo en la versión de las Américas. Dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando, muchas gracias, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Señor, te pido que tu palabra hoy día sea proclamada, recibida, y que sea la palabra transformadora, Señor, que yo necesito para mi propia vida. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, pueda recibir esta palabra y que continúe trabajando, que la palabra corra. Señor, quizá hoy día será una introducción hacia algo que tú vas a hacer en nosotros, en mi propia vida. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, transformadora, por el Espíritu, por el Espíritu. Señor, y te doy tantas gracias porque podemos descansar y yo puedo descansar en ti, Señor, que tu palabra está sustentada en ti mismo. Y que tu palabra, Señor, hoy día transforme nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta invitación, dice el apóstol Pablo, dice, pero nosotros todos los cristianos tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Todos. No es que algunos son más transformados y otros menos transformados. No es que algunos serán transformados y otros no, sino que todos debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Es la meta del Señor. No solo la salvación eterna, sino que aquí tenemos que parecernos, y más que parecernos, ser transformados a la imagen de Jesús. Transformación. Es más que parecerse. Tampoco es la mejor versión de Waldo. No es eso lo que tenemos que lograr, ni tú tu mejor versión, sino que ser como Jesús. Esa es la meta. Y para ser como otra persona, hay mucho de negación y de aceptar a esa otro. Hay como un reemplazo en nuestro corazón para que eso ocurra. Si no ocurre ese reemplazo, no habrá esa transformación. Cuando nosotros vemos a alguien que se convierte, vemos rápidamente evidencias de la transformación. ¿Cuántos de nosotros el día de nuestra conversión dijeron, uy, tú te ves como diferente, como que algo te pasó? ¿O fuiste donde Harry cortaste el pelo? No, fue algo que Dios hizo en mi corazón. Y se nota que Dios hace algo en nuestro corazón. Es cuando tú empiezas a hablar y como que parece otra persona. El otro día cuando estaban cortándonos el pelo, y a propósito de Harry, perdón aquí que use el ejemplo, pero Harry empezó a hablar de decisiones de su vida. Y estábamos con la Nimic los dos. Y él hablaba, y yo decía, amén, en realidad todo amén, no tengo nada que agregar. Incluso si yo le agrego algo, como que lo puedo echar a perder. Las conclusiones a las cuales él está llegando por la obra del Espíritu Santo son increíbles. Es increíble. O sea, yo puedo decir gloria a Dios nomás. Y puedo verlo en algunos de ustedes, ¿no? Cuando veo aquí al Jaimito, ¿verdad? Que habla de que ahora va a esta otra escuela y quiere aprender más, por obra del Señor nomás. Es obra de Cristo. Si hubiéramos vuelto atrás, rebobinado unos 6, 8 meses atrás, un año atrás, sería otra la historia. Estaríamos en otro momento. Pero el proceso de transformación es tan evidente, ¿verdad? Y tan glorioso, que no es solo para que yo me dé cuenta, sino que para que otros se den cuenta. La transformación no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con el resto. Es una responsabilidad mostrar a Jesús. Entonces, esta invitación es para todos. Luego agrega Pablo, dice, con el rostro descubierto. Antes nosotros teníamos un velo. Dice eso en 2 Corintios 3:16, o sea, 2 versos antes del que leímos, dice así, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo
es quitado. Cuando uno se convierte, se te va el velo. ¿Y qué hace el velo? Lo que hace un velo es que no nos permite ver. No es un velo ese como el de la novia, en que uno como que sí puede ver. Este velo cubre, enceguece, no nos permite ver la realidad. Entonces cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, está todo nublado, todo está oscuro, no se entiende absolutamente nada. Y las decisiones que tomamos son ineficientes, no nos ayudan a mejorar. Cuando estamos sin Jesús, tomamos decisiones, queremos mejorar, queremos lograr cosas. Pero somos como ese auto enchulado. ¿Han visto esos autos enchulados que pasan por la calle? La otra vez yo veía ahí, y un hombre andaba en un Honda Accord de esos antiguos, con varios tubos de escape, y un escape doble. Iba así, llama en manso taco, pero él iba, y yo al lado me iba como intimidado, el mío no, cero ruido, parece auto eléctrico la cuestión. Entonces estábamos los dos al lado y yo pensé, y si yo lo paso, ¿pensará que lo provoco? Sí, suavecito, le puse al lado y me fui, y el auto atrás no corría nada, pero sonaba. O sea, no corría, pero sonaba. Hacía como que era rápido, pero no corría rápido. Era puro ruido. Y eso es porque ha sido enchulado. Es el mismo viejo auto, pero está con luces nuevas, con un tubo de escape nuevo. Y así muchos cristianos a veces yo veo que andan enchulados nomás. Es decir, ellos como que se compran la Biblia nueva, ¿no? Yo viví en ese mundo. Antes existía la Biblia Thompson, ¿se acuerdan la Thompson? Y llegaban los hermanos, no podían ni cerrar el brazo porque era tan ancha la Thompson. Y llegaba con su nueva Biblia, ¿verdad? Pero al final, ¿era real eso en nuestra vida? ¿Había transformación? No, no había transformación. Porque en el fondo pensamos que el hacer ciertas cosas nos transforman, pero la transformación no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que yo soy. Tiene que ver más con identidad, más que con las acciones que yo tomo. Entonces, este proceso de transformación es cuando el velo es quitado, el Señor nos perdona, nos limpia de todo pecado y ahora puedo ver. Ahora puedo ver realmente. Es como que estábamos en un cuarto oscuro, prendimos la luz y ahora veo, con razón me caía. Con razón tropezaba todo el tiempo si estaba ahí la avanzapiedra. Y me daba, y me daba, y me daba, y caía con la misma piedra, pero ahora la puedo ver. No significa que no me tropiece de nuevo, pero significa que sí puedo ver las cosas. Puedo ver lo que es bueno y lo que es malo. Puedo discernir. No significa que siempre decida bien, pero ahora cuando el velo es quitado, puedo ver, puedo saber qué camino tomar, qué camino no tomar. Cuando uno está con el velo puesto en la vida, toma decisiones y parece que nos estuviéramos dando con la cabeza en un muro. No, todas las decisiones parecen malas. Incluso parece que nos vamos como hundiendo. Ahora, dice aquí, contemplando esta imagen como en un espejo, dice el apóstol Pablo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces imagínense, aquí estoy yo, aquí está mi vida, que necesita ser transformada, pero necesito un modelo. Necesito algo a que imitar para que ocurra esa transformación o para que ocurra ese gran traspaso. Necesito ver algo. Entonces dice que como en un espejo yo veo la gloria del Señor. En un espejo está la gloria de Dios. En el primer siglo los espejos no eran como los de ahora. Eran en base a metal pulido. Entonces el reflejo que daban era bastante pobre, no se veía muy bien. Pero era una especie de imagen que se podía ver. Entonces la gente sí podía ver algo. Pero no era muy perfecto como los espejos de hoy día en el cual hay mucho detalle. Entonces la gente se miraba en ese espejo y Pablo lo que quiere decir es que vemos la gloria de Dios, vemos algo que imitar, pero se ve un poco imperfecto. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy conociendo al Señor. No lo conozco completamente, lo conozco en parte. Solo aspectos de Dios conozco. Pero cada día que conozco algo de Él y yo me agarro de ese conocimiento, me parezco más al Señor. Pero no tengo la imagen plena de Dios. Si tuviera la imagen plena de Dios, yo podría ser como Dios, pero no lo soy. No lo soy. Estoy en el proceso de transformación todavía. Ahora, yo veo al Señor ahí, todavía un poquito como velado, porque no lo conozco completamente. ¿Conocen ustedes al Dios que perdona? Yo sí. ¿Conocen al Dios que provee? Yo sí. ¿Conocen al Dios que salva de accidentes de Fórmula 1? No tengo idea. Nunca he estado en auto de Fórmula 1. Quizá alguien que Dios lo libró en esa circunstancia puede decir, uy, yo sé al Dios que salva a los de Fórmula 1.
Pero yo puedo decir tal vez que Dios sí me salvó de un accidente de tránsito y veo al Dios que salva de accidentes. Este sermón partió porque durante la semana me tocaba ver a algunos de ustedes, mirarlos nomás. Yo así como los miro, los contemplo en los procesos que se encuentran con Dios. Y algunos veo que avanzan, otros están ahí, otros que miran, otros que un paso adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás. Y después empiezan 1, 2, 3, 4, 5 para adelante y todo, ¡wow! Bien, vamos. Y después uno para atrás. Pero mejoró. En la proporción ya son 5-1. Una mejoría. Y yo a veces ando igual. Como que nos parecemos un poquito, después como que nos desaparecemos, como que no nos parecemos al Señor. Y es por estos procesos de conocimiento. Y yo pensaba, cada uno de nosotros tiene un proceso tan particular. Ninguno de ustedes tiene una fotocopia del otro. A veces yo pienso, entiendo que hay una buena intención, pero, por ejemplo, yo creo que la forma en que Dios trató a Moisés fue exclusivamente para Moisés. Creo que la transformación y el camino que vivió Moisés para parecerse al Señor, ¿se acuerdan cuando él sube al monte y se tiene que poner aquí un velo él porque brillaba tanto? O sea, porque agarró la imagen del Señor y brillaba él. Y él se cubre, ¿verdad? Se cubre, es tan potente esta imagen del Dios estaba en Moisés, que asustaba. Qué tremendo, ¿no? Este se tenía que poner otro velo que brillaba tanto. Pero el camino de Moisés de transformación no es el camino mío, se parece a veces. Era un hombre con una educación superior, con un hogar de muchas oportunidades, pertenecía a la clase súper alta, era un hombre hipereducado, a los 40 años, un tipazo. Y él también se creía un tipazo. Y toma, el llamado estaba, ojo, el llamado sí estaba para ser el libertador, pero no estaba listo para ser el libertador. El llamado ya estaba para Moisés. Desde niñito el Señor lo había escogido para ese día glorioso. Pero se adelantó o no estuvo listo. ¿Le ha pasado a ustedes que no han estado listos? Yo no he estado listo en algunas ocasiones. En la hora que tenía que estar, no fui quien tenía que ser. Por mi inmadurez, por mis cosas locas que yo hago. Pero el camino de Moisés es un camino propio, personal, diferente. Después lo mandaron 40 años a una escuela de discipulado. 40 años ahí. Y uno dice, no, pero lo necesitamos ahora. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es que te parezca a Jesús. No tengamos miedo en los procesos de Dios. Y los procesos son diferentes en cada uno de nosotros. Moisés, 40 años en el desierto. Y después de eso se le aparece el Señor. Y no sé cuándo se volvió tartamudo, digamos. Pero yo digo, claro, porque no era una evidencia anterior, o quizás del miedo ya se volvió tartamudo, tan inseguro de que él no valía nada, tan desposeído, que hasta se volvió tartamudo, yo digo. Porque en el fondo llegó a lo profundo de su propia inseguridad. Cuando viene el llamado, ¿qué había? Un tipo hediondo a ovejas. Imagínense, no duchaba hace harto rato. Toda esa grandeza, todo el look de Moisés que tenía antes ya no está. Y ahora está viejo, tiene 80 años. Cuando viene el llamado del Señor nuevamente. Pero ahora uno diría, no está tan listo porque está muy viejo, tiene 80, huele mal, no tiene buena presencia y ahora más encima es tartamudo. Eso tengo que averiguarlo bien, pero yo creo que se volvió tartamudo. Y entonces vemos que en los ojos humanos no estaba listo, pero la escuela que vivió Moisés, el trato de Dios es tan particular para que él se pareciera a Jesús que tuvo que vivir ese proceso. Entonces a veces los cristianos lo que hacemos como que decimos, no, yo soy como Moisés, entonces estoy en 40, como 40 años muy largo, digo 40 días, ¿no? Entonces no, en 40 días Dios me llevó a un desierto y empiezo como a hacer aplicaciones de otras realidades a mi propia vida, pero el trato de Dios es tan específico, tan distinto. Piensen en José, era un tipo bueno, era un gallo bueno, de 17 años, ¿verdad? Y soñador, y un tremendo líder ya, el menor de los hermanos, y le gustaba hablar. Pero parece que José era también medio vanidoso. Entonces, esto es como los WhatsApp. ¿Le pasa a usted que cuando uno lee los WhatsApp no tienen tono? ¿No tienen expresión? Por eso uno manda audios para que la gente no se equivoque, ¿no? Yo a veces mandaba y contestaba y como que no me entendían bien. Entonces mando los audios. Amado hermano querido. Para que me entiendan el tono. Pero si le pongo hola... y piensan como que yo estoy usando otro tono. Pero yo me imagino el tono que habrá usado
José cuando hablaba con sus hermanos sobre las grandes revelaciones que tenía. Ya me veo ahí José, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿verdad? Y todos ustedes en el sueño, ¿ah? Él contando. Y eso generó mucho odio, porque si hubiera sido un hombre sabio, ¿verdad? Miren, yo creo que Dios me dijo esto, y era un sueño, y yo sé que ustedes son tan lindos, hermanos, y más merecedores que yo, pero no fue así. ¿Y cuál fue el trato de Dios? Lo encerró. Lo encerró un montón de años. En la cárcel, injustamente más encima. Y es un trato bien duro, pero el trato de José es el trato para José, es diferente al de Moisés. Piensen en David, piensen en todos los grandes personajes de la Escritura, cada uno con su trato. Piensen en, por ejemplo, este que me gusta a mí cuando lo pillan y él está escondido sacando trigo por un lado, Gedeón, entonces él está ahí huyendo, ¿verdad? O como un cobarde tratando de sacar un poquito de trigo de lo que robaban los amalecitas y todos los otros malos. Y entonces el Señor se le aparece y le dice, varón valiente. Claro. Y yo diría, en el caso de él, de Gedeón, de Gedeón, él como que podríamos decir, no se percibe como valiente, claro, porque sabe que es un cobarde. Pero ha venido un proceso en su vida para llegar a ser un hombre valiente. Cuando nosotros vemos la imagen del Señor, yo puedo ver al Señor y puedo verme a mí, porque es un reflejo, ¿eh? Como un reflejo doble. Puedo ver a Dios y puedo verme a mí. Y cuando me veo a mí, hermanos, yo me veo bien pobre, bien reducido. Pero a la vez el Señor me da destellos de la gloria a la cual yo podría llegar a ser. Entonces el Señor nos muestra que yo podría ser un hombre extraordinario también, que podría ayudar a mucha gente, que podría ser un hombre que predique el Evangelio, que sane a los enfermos, que sea un hombre con una gracia extraordinaria. Podría yo verme así también. Pero es una proyección, Dios me muestra también cómo yo podría ser. A lo que voy es que el trato es individual. Entonces, no sirve que yo vaya a la playa, ¿verdad? Y agarre un palo y le pegue ahí para ¡ta! ¿Eh? A ver qué pasa. Porque gente hace eso, ¿verdad? O sea, porque ven que los procesos de otros pueden ser replicados en uno, pero no. Dios es maravillosamente exclusivo y también diferente cada vez. No se repiten los milagros. Entonces, piensen, todos los milagros de Jesús fueron diferentes. Entonces, mi punto es, los procesos que yo vivo son muy particulares. Y los que vive el otro, los que vive, qué sé yo, la Maya, o la Lucy, o Perla, o la Meche, o Guillermo, o cualquiera de nosotros, son diferentes. Yo no puedo pretender de que Dios va a hacer el mismo trato que tiene Meche, que Dios está obrando con ella, que va a hacer conmigo, porque somos diferentes. Hemos cometido pecados distintos, tenemos historias distintas, tratos de Dios muy diferentes para cada uno de nosotros. Dios me va a dar a mí donde no le va a dar a ella. Hay lugares donde el cincel de Dios me va a dar con mucha fuerza a mí, pero no tanto a ella, porque tiene otras áreas de debilidad. Con esto quiero decir que este proceso de transformación es único, único. Y por lo tanto yo no puedo juzgar a Marcial porque él no funciona como yo, porque el proceso de él es otro. El proceso y el trato de Dios hacia su vida tiene que ver con otros puntos diferentes a mí. Se parece a veces, pero es diferente, es único. Y también toma tiempos distintos. No es igual para cada uno. La transformación es un proceso exclusivo de cada uno de nosotros con el Señor. Bueno, eso es lo que yo quería decir en realidad. Ese era el sermón, pero Dios hablaba más cosas. Entonces, dice aquí que nosotros, para poder acercarnos a esta transformación, tengo que ir al espejo y ver al Señor como Él es. ¿Y cuándo puedo ver a Dios como Él es? A través de la persona de Jesucristo. Jesús dice, si me veis a mí, viste al Padre, ya, uno. Pero también me mostró al Hijo. Jesús me muestra quién es el Padre y me muestra quién es el Hijo. Y ahora sí, afírmense, pónganse cinturón de seguridad en esto. Dios me muestra quién es Dios, pero también me modela cómo ser un hijo. O sea, Él me da la imagen de cómo yo puedo ser un hijo verdadero del Señor.
La restauración de la identidad tiene que ver con lo que pasó en Edén. Cuando Adán y Eva estaban ahí, fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. O sea, ellos se parecían mucho a Dios. No físicamente porque el Señor es espíritu, pero en su carácter moral, en su forma de ser, se parecían al Señor. Esa es la verdadera transformación. Entonces, cuando ellos pecan, dejan de parecerse a Dios, ya no son tan parecidos y viene todo un camino de un vagar hasta que Jesús viene y no solo nos trae salvación, sino que quiere recuperar la imagen. Lo que hace el Señor Jesucristo es darnos la imagen de Dios y la imagen del Hijo. Porque la imagen de Dios fue distorsionada. Adán se esconde y dice, tuve miedo. ¿Por qué iba a tener miedo del Señor? Y dice, y me escondí. ¿Se puede uno esconder del Señor? No. Se distorsionó todo. Su mente, su corazón fueron afectados profundamente. Entonces ya él perdió esa imagen del Señor. Y vio a Dios como algo lejano, como algo, no sé, peligroso, distante. Se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué? ¿Han visto alguna vez un perro que se sienta desnudo? ¿O un pájaro que de repente anda preocupado, que anda así como corriendo de un lado para otro? No, ellos no tienen eso. Pero la vergüenza nuestra nos obliga a cubrirnos. La vergüenza del pecado. Entonces yo fui también alterado en mi forma de percibirme. Ya no me percibo como hijo, me percibo como allegado. Y es bien diferente ser allegado a ser un hijo. Yo siempre pienso en la imagen del refrigerador. En la casa de mis papás, yo abría el refrigerador cuando se me daba la gana. De hecho, cuando voy a la casa de mis papás todavía, de repente como que puedo abrirlo. Me doy cuenta que yo ya tengo mi propio refrigerador. Pero como que de alguna manera me siento tranquilo ahí. Pero si fuera a otra casa diferente, no podría hacer eso. Yo sé que algunos de ustedes son medios patúos y lo harían, pero creo que la mayoría no. La mayoría de nosotros va, ¿verdad? Y no abriría el refrigerador. O sea, imagínense que yo lo invito a su casa y alguien abre el refrigerador. Sería extraño a lo menos, ¿no? Bueno, cuando uno siéntete como en tu casa, ya sería pero agarrarlo completo, ¿verdad? La invitación. Pero la mayoría de nosotros no lo haría, porque se siente como que está invitado, me siento bienvenido, pero como que uno descubre que hay ciertos bordes. Nosotros con el pecado tenemos muchos bordes con Dios, no lo conocemos realmente. Entonces, lo que hace Jesús, nos descubre quién es, y dice primero, Él es Padre. En la gran revelación de Jesús es que dice que Dios es papá, el Abba. Entonces no es solamente esto un movimiento de intimidad, no, es algo que la palabra dice claramente que es papá y que yo soy su hijo. Entonces, cuando el velo es quitado, cuando me contemplo frente a la gloria del Señor, en ese momento yo puedo tratar de ser como ese Dios. Sé que Dios me ama, sé que es mi Padre. También me puedo ver a mí mismo como hijo. Y puedo avanzar en la transformación porque sé que Él me lo va a permitir, porque me ama, me perdona, tiene misericordia de mí. Y yo puedo ir creciendo cada día a su imagen, a su forma. Pero cuando la imagen de Dios es distorsionada, no va a ese proceso, aunque sea cristiano. Me convierto, recibo a Cristo en mi corazón, pero pienso que Dios es distante, que es como, bueno, como muchos de nuestros padres, que quizás no estuvo presente, que no me ama completamente, en fin, cada versión que usted tenga de su propio papá, o las versiones distorsionadas que hemos heredado de Dios, como que Dios fuera tan temible que no me puedo acercar a Él, entonces no, mejor me quedo allí. Y me quedo con la imagen de Dios distorsionada y mi imagen de mí mismo distorsionada porque no me siento hijo. Esos cristianos van a crecer hasta cierta estatura, hasta allí nomás van a llegar. Y los procesos quedan truncos en muchos de nosotros. Gran parte de la obra del diablo es no permitirnos alcanzar esa madurez y esa imagen. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros alcanzaremos la estatura de ese varón perfecto? Si pudiéramos hacer un avance en la historia, de aquí a 30 años, si es que estamos, podríamos decir quiénes lo lograron, o quiénes al menos como el apóstol Pablo que dice, no lo logré, pero cada día voy en el camino, voy logrando más, me parezco un poco más. ¿Y cuántos se quedarán estancados? No conocemos a Dios de manera perfecta, es un conocimiento que va creciendo y desarrollándose.
Ahora, no es un conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico dice, yo sé que hay un Dios, eso es todo. Tampoco es un conocimiento de información. Yo conozco la Biblia, sé lo que es el Antiguo Testamento, sé las canciones, sé ciertas doctrinas, pero eso es conocimiento, eso es información, acumulación de información. Y la acumulación de información no transforma. Si no, los fariseos habrían sido los más transformados de todo el mundo. Conocían, pero no habían permitido esa transformación en sus propios corazones. Entonces, lo que Dios busca es una relación vivencial y experiencial para que nos parezcamos. ¿Cómo me voy a parecer al Señor? Caminando con Él, viviendo con Él, pasando tiempo con Él. Una relación diaria, continua, de amor, de perdón, de encontrar en Él la respuesta que mi vida necesita, pero es una relación. Dicen que los matrimonios se van pareciendo con el tiempo. ¿Será verdad eso? ¿Sí? ¿Nos parecemos? Claro, tengo los ojitos más claros cada vez. Hay personas que se parecen a sus perros, ¿han visto eso? Sí, ¿verdad? Yo sí he visto eso. Bueno, o sea, cada uno se va a parecer a los que pasa más tiempo, ¿no? Si te pareces mucho a tu perro, que pasas mucho tiempo con tu perro. Si pasas mucho tiempo con Jesús, te vas a parecer a Jesús. Y esto es relacional. No tiene que ver tanto, es información sí, porque la palabra de Dios es la que nos renueva el entendimiento. La palabra de Dios es la que nos va a permitir acercarnos a ese conocimiento verdadero de Jesús. Este es lo que destapa y puedo ver de que Dios tiene una relación particular conmigo mismo. No necesito dar 7 vueltas a un muro, a alguna casa, porque eso ya ocurrió. Bueno, si Dios te lo dice, dale. Pero normalmente es un trato diferente. Escuchen cuál es el trato de Dios para su vida, para la transformación. Porque, como decía bien Jaime, no se trata solo de que yo digo, hoy voy a entregarte esto, pero mañana lo agarro de nuevo. Sino que es una transformación diaria en la cual yo permito que el Señor esté obrando en mi corazón. Es la cruz diaria que yo tomo con Él. Una imagen distorsionada de Dios nos llevará a una imagen distorsionada de nosotros mismos. Si yo no creo que Dios me ama como padre, yo seré siempre un niño inseguro. Siempre será así. Una imagen distorsionada del Señor afectará profundamente mi vida como cristiano. Por eso es tan importante pasar tiempo con el Señor para conocerlo, para saber cómo es Él, si realmente ama. El día miércoles que comentó Pamela fue un día difícil para mí, porque estábamos para venir aquí a la charla y yo estaba muy relajado y ansioso de escuchar al Dan que iba a hablar de los últimos tiempos, cuando de repente dicen que partió ahí al SAPU primero para hacerse un examen y el examen no salió bueno. De hecho, la doctora escribió algo a mano, un diagnóstico bastante malo. Después nos enteramos que era bastante malo. Yo llamé a Pedro al sur que anda por allá para preguntarle, me dijo, es malo, esa cuestión tienes que verlo ahora. Así que se lo llevaron al Frique. Y estábamos ahí en la reunión, ¿no? Y entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hablo de los últimos tiempos? ¿Me preparo en 5 minutos para hablar de los últimos tiempos? Agarro un tema conocido y lo doy. El David, más sabio que yo, dijo, ¿por qué no hacemos una tarde de testimonios? Hicimos una tarde de testimonios. Y saben, para mí fue muy difícil porque me decían los hermanos, ten fe, Waldo, que Dios va a arreglar todo, ¿no? Sí, yo decía, sí. Y ahí estaba yo, con mi rodilla y mi mirada. Yo noto cuando mi mirada no está agarrada al Señor porque me agarró de imprevisto, no estaba preparado. Como dijo bien la Maricruz, fue la que dijo que esto es una guerra, esta cuestión nos está dando Dios, y yo me vi con el escudo abajo. La verdad que me pilló con el escudo abajo. Así que me llegó ese dardo. Y quedé como medio confundido en esa tarde. Y como que yo trataba de decir, no, si tengamos fe, pero como que me salía medio debilucho. ¿Verdad? Yo notaba, incluso me daba tristeza para mí mismo. Decir, bueno, ¿me parezco a Jesús o no? ¿Qué tipo de cristiano soy? Y ahí me veo como un junco, algo muy débil, ¿no? Y fue tan potente la tarde porque empezaron a orar y empezaron a leer la Biblia y empecé a escuchar los testimonios, me agarré de los testimonios, me agarré de la Biblia, me agarré de las promesas y Dios empezó a fortalecer mi corazón. Y antes de terminar la reunión, yo ya tenía paz en mi corazón.
tenía paz en mi corazón. Y dije al Señor, Señor, mira, te entrego a este bebé, te entrego a la nuera, te entrego a mi hijo, y lo que suceda, Señor, está bien conmigo. Así fue. Y está bien conmigo, Dios. No es un conformismo, es sencillamente tengo fe en que tú vas a hacer lo mejor. Punto. Y entiendo que lo mejor es lo que tú decides para mí. Punto. Fue muy bueno, cambió mi mirada, cambió mi esperanza. En ese día, esa noche llegamos a la casa y ya estaba yo orando, pero desde otro lugar, desde otra posición. Porque me había olvidado quién soy. Me había olvidado quién es Él. Y de alguna forma el Señor permite que esto nos ayude a ir creciendo. Cuando llegó el informe, resultó que no había ni siquiera una infección. Increíble, ¿no? No es que el informe decía que era una infección menor, nada. ¿Y cuál fue el medicamento que le dio el doctor a mi nuera en el Gustavo Frigge? Viadil. Viadil, hermano, Viadil. O sea, esa cuestión se la dan a las guaguas para que los cólicos, ¿no? Y entonces yo decía, Señor, oh, gloria a Dios por Viadil. No. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Porque tú eres el que hace eso. Y acepto la respuesta como un regalo tuyo de misericordia. Lo acepto. Pero también tendría que estar dispuesto a aceptar lo otro. Tengo que abrir mi corazón a eso. Tengo que estar dispuesto a madurar y crecer en los tratos que Dios tenga para mi vida. Porque es un trato exclusivo. Él sabe dónde darme. Él sabe dónde yo soy débil. O a veces cuando yo pretendo que soy fuerte, en realidad me doy cuenta que soy muy débil. Y Dios quiere seguir transformando esa imagen del Señor en mi vida para que yo me parezca más a Él. Y saben, hermanos, cuando a veces tomamos la decisión de parecernos más a Él, es cuando el enemigo más fuerte nos da. Entonces vienen y digo, pero ¿cómo yo puedo actuar de esa manera si soy un hijo de Dios? Y ahora me pongo a pecar de esta forma que no tiene ningún sentido. ¿Cómo yo puedo reaccionar o responder de esta manera si cuando yo lo que estoy clamando es parecerme más al Señor? Y viene la decepción. Pero saben, aquí está lo tremendo, porque Dios actúa en la transformación de una manera mucho más quirúrgica en nuestro quebranto. En el quebranto es el quirófano de Dios para parecernos a Él, para parecernos a Él. Es en los momentos de tristeza, de dolor, de confusión, cuando tengo la oportunidad mayor de parecerme al Señor, para ser como Él, porque Él me va a dar los grandes cincelazos, me los da allí. Cuando yo estoy en esta vida como todo happy, como que avanzamos, ¿verdad? Y yo digo, uy, Dios va conmigo, como que el vuelo va sin turbulencias, la transformación es menor. Y es porque yo tengo menos conciencia de Dios y menos conciencia de mí mismo. La vida me entretiene mucho. Yo me entretengo mucho en esta vida y cosas, y la película y el teléfono y la cuestión y lo que fuera. Me entretiene mucho, me tiene muy ocupado. Entonces los avances de Dios en la transformación son cosméticos. Pero cuando entro a la oficina del dolor, cuando entro a la oficina de la confusión, cuando Dios me invita a pasar por esos valles, ¿verdad?, profundos de oscuridad, que no quiero ir, cuando la invitación es al desierto, ahí es donde Dios va a hacer su gran trabajo. La gran operación de Dios tiene que ver con esos valles. Y saben, Dios nos ama tanto que no nos permite estar siempre allí, en esos valles de sombra y de muerte. Dios nos hace pasar por ahí. Pero hay un crecimiento. Es un Padre tan increíble, maravilloso, que va a usar esas profundidades de dolor para que yo me parezca más a Él. El enemigo va a tratar de que esos episodios de mi vida sean destructivos. Va a tratar de robarme, de matarme, de destruirme. Eso va a tratar de hacer el enemigo. Pero a menos que yo me arrodille, busque al Señor y diga, Señor, yo quiero pasar este tiempo contigo. Quiero descubrir quién soy en este tiempo. Quiero conocerte más a ti, Señor, en este tiempo. La transformación va a empezar a venir. Y nos vamos a parecer al Señor. Y quizás no voy a abrir el mar o no voy a borrar un muro, digamos, con 7 vueltas o 13 vueltas. No va a ser así. Pero va a ser en la experiencia de que enfrenté una situación y con Cristo Jesús la pude vencer. Confié en mi Señor y Él me permitió avanzar. Y cuando yo paso hacia adelante, puedo reflejar mejor a Jesús. Me encanta lo que dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, tiene una expresión diferente. Dice, podremos ver
y reflejar la gloria del Señor. Podremos ver, puedo ver la gloria de Dios, pero también puedo reflejar la gloria de Dios de una mejor manera. ¿Cuándo? Mientras estamos contemplando la gloria de Dios. Cuando contemplo la gloria de Dios, cuando estoy de rodillas frente al Señor y digo, Señor, yo voy a contemplar lo que tú vas a hacer en mi vida, es cuando el Señor empieza a actuar y a transformarnos. No solo cambia las situaciones, no solo mejora a mi nuera y al futuro nieto o nieta, no, ha transformado mi corazón. Porque cuando venga otra vez, me acordaré del Señor y de lo que Él me dijo y de lo que Él me enseñó. Y quiero parecerme un poco más a Jesús en la próxima vez que venga algo. Todos los que estamos aquí tenemos historias, dolores, situaciones muy complejas que hemos vivido y que puede que ahora mismo estemos viviendo. Pero podemos aceptarla como el trato de Dios o sencillamente escapar y huir y ir a ciertas cosas que nos distraen nuevamente o enfrentar nuestros procesos y permitir que Dios diga, quiero que te parezcan más a mí, quiero que seas como yo. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. No fue el propio Jesús, no fueron las personas, fue el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que se pareciera más al Hijo y conociera mejor al Padre. Ayuda mucho tener disciplina, yo no quiero negar esta parte. Es importante la disciplina, levantarse temprano y orar, yo sí lo comparto, absolutamente. Creo que es bueno pasar más tiempo leyendo la Escritura, sí, sí. El elemento transformador está en gran parte en la palabra del Señor porque es palabra inspirada por Él. Pablo dice que seremos transformados en la renovación de nuestro entendimiento, pero solo a través de la palabra de Dios. Entonces hay disciplinas que nos ayudarán. Fuerza de voluntad. Cuando venga el pecado de decir no, eso también nos va a ayudar. Pero nada se compara con pasar tiempo con Dios. Nada se compara a contemplar la gloria de Dios. Ponerse frente a ese espejo y mirar al Señor y contemplarlo. La palabra contemplación, o como dice en la otra versión, mirando este espejo, viene de una palabra griega que significa hacer un estudio cuidadoso. Un estudio cuidadoso. No solo yo veo ahí una imagen y después como que me voy, sino que yo contemplo. Contemplar es mirar al Señor. Señor, quiero conocerte más, quiero saber quién eres tú. Y para eso tendremos que guardar mucho silencio, para conocer al Señor y esperar allí, Señor, yo quiero conocerte más. Y Dios se va a revelar. Dios sí se va a revelar. Y no solo se va a revelar Él, sino que va a revelar quién soy yo, cómo está mi corazón. El día miércoles pasado fue bien triste para mí, porque me di cuenta de algo que yo pensé que ya tenía un poco más resuelto. Pero no. Un dardo que me llegó me hizo tambalear. Y yo digo, si Dios quiere que yo esté listo para lo que viene, que lo que viene va a ser muy grande, hermanos, seremos testigos de esta última gran oleada. Yo sé que las armas que yo tengo hoy no me van a servir para lo que viene. Mi escudito no sirve para lo que viene. Mi fe no sirve para lo que viene. Mi oración no sirve para lo que viene. La forma en que yo alabo a Dios actualmente no me sirve para lo que viene. Tendré que crecer. Entonces a mí me genera una pregunta. Si con este escudito que tengo me llegó un dardito que me hizo tambalear, bueno, ¿cómo será la guerra más adelante? Entonces tengo que ponerme la armadura del Señor. Tengo que apropiarme de la imagen de Cristo, tengo que estar listo para lo que viene. Esto no es algo espontáneo, es algo que tengo que yo conscientemente mirar al Señor, contemplar su gloria y esperar escuchar su voz. Tengo que esperar escuchar su voz, lo que Él tiene para mí. Tengo que estar atento, porque Él seguro me va a avisar, seguro me va a preparar para lo que viene. El Señor junto con la enemiga, Dios nos está hablando en diferentes formas, pero es el mismo mensaje. Y esto que yo le estoy compartiendo es ese mensaje. Lo que hemos sabido ya no nos va a servir para lo que viene. Toda la escuela que tenemos, todo lo que hemos aprendido, no es que está malo, pero no es suficiente. No es suficiente para lo que viene. Di los testimonios que yo pueda tener sobre la provisión de Dios o el cuidado de Dios. No.
tendré que estar preparado. ¿Y cómo me preparo? Buscando que esa imagen del Señor esté en mi vida. El reflejo de la gloria de Dios en mi propia vida. Dice Romanos 8:9, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso los predestinó, para que fuésemos conforme a la imagen de Jesús. Este es el gran diseño de Dios para nuestra vida. No solo la vida futura, sino el diseño para ahora.